El plato de porcelana se hizo añicos contra el suelo. Los pedazos blancos quedaron esparcidos sobre el mármol italiano de nuestra cocina en Coral Gables. Hacía exactamente 3 días que me había quitado mi vestido de novia. 3 días desde que juré amar y respetar a un hombre frente a 500 invitados de la alta sociedad de Miami. Ahora, ese mismo hombre me miraba desde el otro lado de la isla de granito como si yo fuera una empleada desobediente. No había lágrimas en mis ojos. Solo una claridad fría y absoluta. El aire acondicionado central zumbaba en el fondo, mezclándose con el silencio pesado de la inmensa casa. Afuera, la humedad del sur de la Florida asfixiaba los jardines perfectamente podados y las palmeras estáticas. Adentro, la asfixia era de otro tipo. Una asfixia elegante, perfumada con olor a lirios blancos carísimos y a promesas falsas. Miré los restos de la cena arruinada a mis pies. Luego miré a Mateo. Su rostro, usualmente impecable y sereno, estaba tenso por la indignación de no haber sido obedecido al instante. En ese microsegundo, comprendí que mi matrimonio no era una unión de 2 personas, era una adquisición corporativa. Y yo acababa de descubrir que el contrato estaba podrido desde adentro. Conocí a Mateo 1 año antes, en una gala de recaudación de fondos en un hotel de lujo en Brickell. Yo era una coordinadora de marketing de 26 años. Había construido mi carrera desde cero, pagando mis propios estudios, trabajando fines de semana y ascendiendo en una agencia competitiva. Mi mundo estaba hecho de hojas de cálculo, estrategias de mercado, reuniones tempranas y largas horas frente a un monitor. Su mundo era completamente distinto. Su mundo estaba hecho de apellidos heredados, yates anclados en la bahía de Biscayne y un imperio de logística portuaria que su padre había levantado con sus propias manos. Esa noche en la gala, Mateo se acercó a mí con la seguridad inquebrantable de un hombre que nunca ha escuchado la palabra no. Llevaba un saco de diseñador que costaba más que mi alquiler mensual. Su postura, su forma de sostener la copa de champán, su manera de mirar a los demás por encima del hombro, todo gritaba poder. Me invitó a cenar esa misma noche, ignorando mis excusas sobre el trabajo que tenía pendiente. Yo acepté. Fui deslumbrada por la ilusión de ser elegida por alguien tan imponente. Durante los meses siguientes, su atención fue absoluta. Mateo ordenaba por mí en los restaurantes más exclusivos de Miami. Decidía a qué eventos debíamos asistir. Reorganizaba mi agenda para que encajara con la suya. En mi ingenuidad, interpreté esa invasión de mis límites como un romance tradicional. Pensé que era la firmeza de un hombre protector. Creí que su deseo de resolver todos mis problemas era una muestra de amor profundo. No me di cuenta de que no estaba cuidando de mí, estaba moldeándome. Estaba evaluando mi capacidad para ceder, para doblarme, para convertirme en un accesorio silencioso que encajara perfectamente en la fotografía de su dinastía familiar. La trampa estaba tan bien decorada que caminé hacia ella con una sonrisa. Las primeras señales de alarma no vinieron de Mateo, sino de su entorno, específicamente de su hermana. Isabela tenía 29 años y vivía en la habitación de invitados de la inmensa mansión de Coral Gables. Decía que estaba en una fase de reinvención personal. La realidad, que descubriría mucho después, era que se escondía de una montaña de deudas que nadie en su círculo social debía conocer. Desde el primer día que pisé esa casa, Isabela me vio como una amenaza. Yo no venía de su mundo de privilegios heredados. Yo trabajaba para ganarme la vida, algo que ella consideraba una vulgaridad imperdonable. El clasismo en esa familia no se gritaba. Se susurraba con sonrisas tensas y comentarios pasivo-agresivos. En las barbacoas familiares de los domingos, bajo el sol implacable de Miami, Isabela me sometía a pequeñas pruebas de humillación calculada. Me pedía que le trajera hielo para su bebida. Me pedía que le sostuviera la copa mientras se arreglaba el cabello. Me mandaba a buscar servilletas a la cocina. Lo hacía con una voz dulce, frente a todos los invitados, para que cualquier negativa de mi parte pareciera una grosería inaceptable. El familismo, esa lealtad ciega y tóxica a la sangre, era la religión de esa casa. Cuestionar a la hermana de Mateo era cuestionar a la familia entera. Una tarde, mientras yo preparaba cócteles en la terraza, Isabela se acercó a mí, me miró de arriba abajo y me dijo que esperaba que yo supiera manejar la presión. Mencionó de forma críptica una situación de préstamos, algo sobre mantener las apariencias para no alterar a su padre.
Antes de que yo pudiera preguntar a qué se refería, cambió de tema y me ordenó que le sirviera más ginebra. Ignoré la advertencia. Estaba demasiado ocupada tratando de ser la novia perfecta. La boda fue un espectáculo diseñado exclusivamente para las revistas de sociedad. 600 invitados en un jardín botánico privado. Miles de orquídeas blancas importadas colgaban de los árboles centenarios. El calor era sofocante, pero nadie en esa multitud de trajes a medida y vestidos de alta costura parecía sudar. La riqueza extrema tiene una forma extraña de controlar hasta la percepción del clima. Roberto, el patriarca de la familia y padre de Mateo, levantó su copa durante el brindis principal. Roberto era un hombre de 60 y tantos años, implacable, duro, pero con principios inquebrantables en los negocios. Había construido su empresa de logística desde un solo camión de carga en Hialeah hasta controlar una parte masiva de las importaciones del puerto. Miró a su hijo desde el escenario, con el micrófono en la mano, y dijo que ya era hora de que Mateo pusiera orden en casa. Dijo que un hombre verdadero controla su territorio. Todos los invitados rieron y aplaudieron. Yo también sonreí, sintiendo el peso del anillo de diamantes en mi dedo. No entendí que las palabras de Roberto no eran una broma tradicional, eran una orden literal, y yo era el territorio que debía ser controlado. El punto de quiebre llegó apenas 3 días después de esa boda de ensueño. Era martes. Yo había regresado a mi trabajo en Brickell porque teníamos una campaña urgente que lanzar. Llegué a la mansión de Coral Gables pasadas las 8 de la noche, con los pies adoloridos y la mente agotada. Al entrar a la inmensa sala de estar, encontré a Isabela recostada en el sofá de cuero blanco. Llevaba ropa de gimnasio de diseñador, aunque dudo que hubiera pisado un gimnasio en meses. Estaba mirando su teléfono, tecleando furiosamente. Mateo estaba de pie cerca de la barra del bar, sirviéndose un vaso de whisky. Ninguno de los dos me saludó. Isabela ni siquiera levantó la vista de su pantalla, simplemente dijo en voz alta que tenía hambre, dijo que llevaba horas esperando y que quería que yo le preparara la cena de inmediato. Me detuve en seco en medio de la sala. Mi bolso resbaló de mi hombro. Miré a Mateo, esperando que él interviniera, esperando que le recordara a su hermana que yo acababa de llegar de trabajar 10 horas seguidas, esperando que le dijera que yo no era el servicio de habitaciones de su hotel personal. Pero Mateo me miró con una frialdad que me paralizó el corazón. Tomó un sorbo de su bebida y me dijo que fuera a la cocina. Me dijo que le preparara un plato a su hermana. Añadió que no era para tanto, que era mi deber hacer que la casa funcionara sin fricciones. Le dije que no. Fue una respuesta simple. 2 letras, una sílaba. Pero en esa casa, bajo esas reglas arcaicas, era una declaración de guerra absoluta. Mateo dejó su vaso sobre la barra de granito. El sonido del cristal contra la piedra resonó en la habitación inmensa. Se acercó a mí con pasos lentos y medidos. No levantó la voz. No gritó. Su rostro no mostraba furia descontrolada, sino la decepción de un amo hacia una mascota rebelde. Se detuvo frente a mí, levantó la mano derecha y me golpeó en el rostro con la palma abierta. El impacto me hizo girar la cabeza violentamente. El ardor se extendió por mi mejilla izquierda como fuego, pero lo que más dolió, lo que verdaderamente me destrozó por dentro, fue la normalidad del gesto. Lo hizo con la misma naturalidad con la que uno aparta una mosca. Isabela no se inmutó en el sofá. No hubo un grito de sorpresa. No hubo un jadeo. Ella simplemente siguió mirando su teléfono, esperando su comida. En ese instante exacto, algo se rompió dentro de mí. No fue mi espíritu, no fue mi autoestima. Fue la venda gruesa y pesada que había cubierto mis ojos durante el último año. El golpe no me hizo sentir pequeña, me hizo despertar. No lloré. No me llevé la mano a la mejilla, no grité pidiendo ayuda. Caminé hacia la cocina en silencio. Tomé un plato de porcelana que estaba sobre la encimera. Lo sostuve en mis manos por un segundo, sintiendo su peso, su fragilidad, y luego, con un movimiento deliberado y frío, lo empujé al vacío. El plato de porcelana se hizo añicos contra el suelo. Mateo apareció en el umbral de la cocina, esperando su misión, esperando que yo me arrodillara a recoger los pedazos blancos esparcidos sobre el mármol, esperando que pidiera perdón por mi insolencia. En lugar de eso,
Lo miré a los ojos con una expresión completamente vacía. Di media vuelta, subí las escaleras de roble y me encerré en el baño principal. Pasé el pestillo. Me apoyé contra la puerta y me miré en el inmenso espejo iluminado. Mi mejilla estaba roja, marcada por sus dedos. Mis ojos estaban completamente secos. La mujer obediente, complaciente y asustada que había entrado a esa casa acababa de morir. En su lugar, en ese baño frío de Coral Gables, nació una estratega. A la mañana siguiente, la casa estaba sumida en una normalidad escalofriante. Bajé las escaleras con cautela, esperando encontrar tensión, disculpas o al menos un silencio incómodo. En cambio, encontré a Mateo en la cocina, vestido con un traje impecable, preparando café en la máquina italiana. Cuando me vio entrar, me ofreció una taza con una sonrisa tranquila y relajada. Me preguntó cómo había dormido. Actuaba como si la noche anterior nunca hubiera existido. Como si la violencia fuera simplemente una herramienta administrativa que ya había cumplido su función. Isabela pasó por mi lado, tomó una manzana del frutero y murmuró un comentario sarcástico sobre mis ojeras. Me di cuenta de la magnitud del peligro en el que estaba. Estaba atrapada en un sistema de control perfecto, un ecosistema diseñado durante generaciones para hacer que las mujeres dudaran de su propia cordura. Si yo gritaba, sería la histérica. Si yo reclamaba, sería la inestable. Acepté la taza de café. Forcé a mis músculos faciales a formar una sonrisa suave. Le dije a Mateo que había dormido maravillosamente. Le di un beso en la mejilla, justo en el mismo lado donde él me había golpeado. Y en ese preciso momento, mientras el sabor amargo del café inundaba mi boca, comenzó mi investigación. Mateo tenía la costumbre de trabajar desde su oficina en casa los martes y jueves por la mañana. Yo sabía que guardaba sus documentos más importantes en un archivador de metal pesado, escondido bajo su escritorio de caoba. Esa misma mañana, esperé pacientemente a que él saliera a una reunión de emergencia en las oficinas del puerto. Vi su auto deportivo desaparecer por el camino de entrada. Me aseguré de que Isabela estuviera en la piscina, con los auriculares puestos. Entré a la oficina de Mateo y cerré la puerta sin hacer ruido. La habitación olía a cuero caro y a su colonia habitual. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo a ser descubierta, sino por la adrenalina pura. Abrí el primer cajón del archivador. No buscaba nada en particular. Solo buscaba una palanca. Una debilidad. Lo que descubrí en los siguientes 20 minutos fue infinitamente peor de lo que mi mente analítica podría haber imaginado. Encontré carpetas rojas llenas de registros de transferencias bancarias internacionales. Cientos de miles de dólares movidos sistemáticamente desde las cuentas operativas de la empresa de logística de Roberto hacia cuentas fantasma en paraísos fiscales. Y de esas cuentas extraterritoriales, el dinero fluía directamente hacia los acreedores privados de Isabela. Mateo estaba cometiendo un fraude masivo. Estaba robando a su propio padre, desangrando el imperio familiar para cubrir las deudas de juego, las inversiones fallidas y el estilo de vida parasitario de su hermana. El familismo llevado a su máxima expresión criminal, proteger a la sangre, sin importar el costo. Pero eso no fue lo que me heló la sangre. Lo que me dejó sin aliento, obligándome a apoyarme contra el escritorio para no caer, fue un documento legal fechado 3 semanas antes de nuestra boda. Era un contrato de apertura para una línea de crédito masiva y varias cuentas conjuntas. Al final de la página, junto a la firma de Mateo, estaba mi firma. Una falsificación perfecta. Mateo había vinculado mi nombre, mi identidad legal y mi futuro financiero a esas cuentas fraudulentas. Si Roberto, con su carácter implacable y sus auditores, descubría el desfalco millonario, yo sería la cómplice perfecta, el chivo expiatorio ideal, la esposa joven, ambiciosa y de clase trabajadora que se infiltró en la familia para arruinarlos. Mateo no solo me había golpeado, me había tendido una trampa legal de la que no podría escapar sin ir a prisión. Esa misma tarde, pedí permiso en la agencia de marketing alegando una emergencia médica. Conduje mi auto hasta el centro de Miami, lejos de los barrios residenciales. Aparqué en un garaje subterráneo cerca del tribunal del condado y caminé varias cuadras bajo el sol abrasador hasta llegar a la oficina de Elena. Elena era una abogada de derecho familiar de la que había oído hablar en mi agencia. Tenía unos 40 años, vestía trajes de corte impecable y tenía la reputación de ser absolutamente despiadada en los tribunales.
No perdía el tiempo con sentimentalismos, ni ofrecía pañuelos a sus clientes. Me senté frente a su escritorio de cristal y le mostré las docenas de fotografías que había tomado con mi teléfono esa mañana. Elena revisó las imágenes en silencio durante 10 largos minutos. El sonido del tráfico denso de Biscayne Boulevard se filtraba débilmente por la ventana blindada. Cuando terminó de leer el último documento falsificado, dejó mi teléfono sobre la mesa y me miró a los ojos con una intensidad penetrante. Me explicó mi realidad con una frialdad clínica. Me dijo que tenía 2 opciones. La primera era huir en ese mismo instante. Podía empacar una maleta, salir de esa casa y presentar una denuncia. Pero si lo hacía, me enfrentaría a una familia con recursos ilimitados, abogados corporativos y conexiones políticas. Ellos destruirían mi reputación, me culparían del fraude y yo pasaría la próxima década defendiéndome en tribunales. La segunda opción requería un estómago de hierro. Podía tener paciencia, podía volver a esa mansión, jugar el papel de la esposa sumisa y perfecta, y reunir pruebas irrefutables que vincularan directamente a Mateo con la falsificación y el desfalco, sin dejar margen para la duda razonable. Elegí la paciencia, elegí el silencio como mi arma principal. Durante las siguientes 8 semanas, me convertí en un fantasma complaciente dentro de mi propio matrimonio. Fue la actuación más difícil y repugnante de mi vida. Cocinaba las cenas favoritas de Mateo sin quejarme, le planchaba las camisas de seda. Soportaba los insultos velados y las exigencias ridículas de Isabela con una sonrisa vacía y servicial. Cada vez que Mateo me tocaba, cada vez que ponía su mano sobre mi hombro frente a sus amigos para demostrar su propiedad sobre mí, sentía náuseas físicas. Pero cerraba los ojos, respiraba profundo y pensaba en mi libertad. Pensaba en el momento en que todo su mundo se derrumbaría. Por las noches, cuando la inmensa casa dormía y el único sonido era el zumbido del aire acondicionado, yo trabajaba en las sombras. Me deslizaba fuera de la cama, bajaba a la oficina y fotografiaba cada nuevo estado de cuenta. Copiaba cada correo electrónico comprometedor. Rastreaba cada centavo que salía de las cuentas legítimas de Roberto hacia el agujero negro de las deudas de Isabela. Elena y yo construimos un caso blindado, pieza por pieza, en absoluto secreto. El golpe final, la pieza maestra que necesitábamos, llegó un martes por la madrugada. Mateo había dejado su computadora portátil encendida y sin bloquear sobre el escritorio. Encontré un hilo de correos electrónicos recientes con un banquero privado en el extranjero. En el mensaje, Mateo se quejaba de las regulaciones bancarias y admitía explícitamente, por escrito, haber usado la firma de su esposa sin su conocimiento para acelerar la apertura de una nueva línea de crédito de $500,000. Era la confesión perfecta, la prueba definitiva de la falsificación. Imprimí el correo, hice 3 copias de seguridad digitales y se las envié a Elena a través de un servidor encriptado. A la mañana siguiente, el sol brillaba sobre Coral Gables con una intensidad cegadora. Esperé pacientemente a que Mateo se despidiera con un beso en mi frente y saliera hacia el puerto. Esperé a que Isabela se marchara a su cita en el salón de belleza. Cuando la casa quedó completamente vacía, subí a la habitación principal. No me llevé nada que hubiera sido comprado con el dinero de esa familia. Empaqué solo lo que había traído conmigo antes de casarme. Mi ropa de trabajo, mis libros, mis documentos personales y mi dignidad intacta. Bajé a la cocina por última vez. Me quité el anillo de diamantes, pesado y frío, y lo dejé sobre la isla de granito. Justo al lado del anillo coloqué la carpeta con los papeles de separación legal redactados por Elena y una copia impresa del correo electrónico donde Mateo confesaba la falsificación. No dejé ninguna nota de despedida. El silencio hablaría mucho más fuerte que cualquier palabra. La demanda de separación que Elena presentó esa misma tarde no fue solo un trámite legal de divorcio, fue una bomba nuclear financiera detonada en el centro exacto del imperio de la familia. Elena fue magistral. Se aseguró de que todos los documentos de las cuentas fraudulentas, las transferencias a paraísos fiscales y las pruebas de falsificación fueran incluidos en los anexos públicos de la demanda. Al ser un registro público en menos de 24 horas, los abogados corporativos y los auditores de la empresa de logística de Roberto tuvieron acceso total a la información. El castillo de naipes se derrumbó con una velocidad aterradora. Me enteré de los detalles a través de las llamadas de Elena. Roberto, fiel a sus principios implacables y a su furia empresarial, no protegió a su hijo.
Cuando vio las pruebas irrefutables del robo sistemático, el familismo desapareció. Roberto despidió a Mateo de la empresa esa misma semana, lo despojó de todas sus acciones y lo amenazó con presentar cargos criminales formales si no devolvía cada centavo robado. Isabela sufrió un destino igual de fulminante. Sin el flujo constante de dinero robado para cubrir sus deudas, Roberto descubrió la magnitud de su irresponsabilidad. Fue desalojada de la mansión de Coral Gables, sin previo aviso. Sus acreedores, que llevaban meses buscando su rastro, la encontraron rápidamente al perder la protección financiera de su hermano. Mateo quedó completamente arruinado. Fue humillado frente a la misma alta sociedad de Miami que tanto veneraba y que antes le rendía pleitesía. Sus amigos del club de campo le dieron la espalda. Su fachada de hombre poderoso, intocable y controlador, se desmoronó hasta convertirse en polvo. El hombre que creía que podía moldearme a golpes y fraudes, ahora no tenía poder ni sobre su propia vida. Yo salí completamente limpia. Gracias a las pruebas de falsificación y a la estrategia agresiva de Elena, un juez anuló cualquier responsabilidad financiera a mi nombre. Fui desvinculada de todas las cuentas y deudas. No pedí pensión. No pedí propiedades. Solo exigí mi libertad absoluta y la destrucción de las cadenas que intentaron ponerme. Ahora vivo en un apartamento pequeño pero luminoso en el corazón de Brickell. Desde mi ventana puedo ver las luces de la ciudad y el tráfico constante. Esta noche preparé mi propia cena, un plato sencillo. Me senté a la mesa, sola, escuchando el sonido de la vida urbana a través del cristal. No hay gritos en este lugar. No hay exigencias absurdas. No hay miradas de desprecio ni golpes disfrazados de disciplina. El silencio en este apartamento no es asfixiante ni pesado. Es el sonido de la paz absoluta. Es el sonido de una mujer que caminó por el infierno, aprendió a jugar con fuego y quemó el imperio de sus captores hasta los cimientos. Mientras miro la ciudad iluminada, saboreando la tranquilidad de mi propia compañía, solo me queda una reflexión. Nos enseñan a temer el momento en que todo se rompe. Nos enseñan a aferrarnos a las apariencias, a soportar lo inaceptable por miedo a perder lo que la sociedad valora. Pero a veces, la única forma de salvarte es ser tú misma quien empuje el plato por el borde de la mesa. ¿Cuánto estás dispuesta a soportar en silencio antes de darte cuenta de que el poder de destruirlos siempre estuvo en tus manos?